Castro quería poder, el Che quería un futuro diferente. Castro quería su país, el Che una revolución internacional. Durante años esos objetivos paralelos podían coexistir y motivarse mutuamente. Pero llegó un punto en que, obviamente, ya no fue así. Y en ese momento su relación y proyecto político llegaron a su fin. Ahí está la gran diferencia de Fidel y el Che Guevara. O sea, el Che era un hombre obsesionado con la guerrilla, con la revolución, con la justicia. Fidel Castro es un hombre obsesionado con el poder, lo ha demostrado siempre. O sea, es capaz de malear, de cambiar, de torcer rumbo. El Che no. Yo creo que Fidel Castro, su única opción es que nosotros desapareciéramos. No por nosotros, por los que acompañábamos al Che, sino por lo que el Che políticamente representaba para él y para el mundo. Castro versus Guevara, una amistad revolucionaria. Año 1955. México es un santuario de intelectuales y refugiados políticos. Un joven argentino ha encontrado refugio aquí. En la profética noche del 9 de julio se reunirá con algunos amigos cubanos. Por un lado, tienes un personaje inspirado en Kerouac, pleno de ideas revolucionarias. Y por el otro, tienes un militante antidictadura, libre aún de toda doctrina política, llamado Fidel Castro. Castro logrará cautivar a Guevara con su retórica y elocuencia. Guevara no es un gran orador o disertador. Es de esas personas que no hablan demasiado. Es un hombre callado, pero que en realidad tiene verdaderas ambiciones políticas. Ernesto Guevara es un estudiante de medicina. Nacido en el seno de una familia argentina de clase media, decide viajar por Sudamérica. Pasmado por la pobreza de su continente, culpa al imperialismo estadounidense por la situación. Con su primera mujer, una militante comunista, Guevara se radicaliza en Guatemala. Se alinea con las ideas de Marx y Stalin. Sueña con una revolución, pero aún no ha peleado nunca. El Che Guevara era un espíritu inquisitivo a la búsqueda de un líder de pensamiento. Y este líder de pensamiento, luego su líder en la batalla, sería Fidel Castro. A diferencia de Guevara, Fidel Castro ha ido más allá de las palabras. El 26 de julio de 1953, este joven abogado prepara un ataque armado al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Castro está decidido a derrocar al dictador Batista. El militante cae prisionero y es juzgado. Nada más fuimos 6 periodistas. Pronuncia la autodefensa de la revolución, es decir, del asalto al Moncada, que se conoce históricamente como la historia me absolverá. Desde el momento que yo vi a Fidel, lo que planteó allí, yo le dije, incluso lo comenté, digo, si no es ahora, en otro momento, eso iba a triunfar. Fidel Castro es sentenciado a 15 años de prisión. Le conceden la amnistía apenas 2 años después. En la noche del 7 de julio, Fidel Castro se reúne con sus partidarios cubanos en México. Quiere promover una nueva insurrección en Cuba lo antes posible. Pero la química es inmediata con el joven argentino y se pasan varias horas conversando sobre sus ideales revolucionarios. Che quiere liberar a Latinoamérica y Castro quiere comenzar por Cuba. Guevara ha caído bajo el hechizo de Castro.
Conversé con Fidel toda la noche. Al amanecer ya era el médico de su nueva expedición. En realidad, luego de mi experiencia a través de Latinoamérica, no hacía falta mucho más para apuntarme a cualquier revolución contra el tirano. Pero Fidel me causó gran impresión. Compartía su optimismo. Necesitábamos actuar, pelear, hacer realidad nuestras creencias, dejar de quejarnos y pelear. Eso sí que fue amor a primera vista entre el Che y Fidel Castro, porque practican una dialéctica muy particular que despierta el fervor en el otro. El Che Guevara se une a las filas del M-26, el movimiento creado por Castro. Entrenan codo a codo durante un año en México. Fidel comienza a armar su organización, la M-26. Busca fondos, busca armas y municiones y traza planes. Inevitablemente despiertan las sospechas de las fuerzas de seguridad mexicanas. Fidel y el Che caen presos y viven en gran intimidad, ya que comparten la misma celda. Desde luego, son momentos que definen su relación al sentirse solos, aislados y atrapados, y este vínculo iba a perdurar a lo largo de los años. La policía mexicana sabe que el más marxista de los dos es Guevara, y no se equivocaban. Fidel Castro fue liberado poco antes que el Che, y el Che le envía un mensaje que rezaba: déjame aquí, no te preocupes. Pero Fidel se niega, y Castro decide esperar y hacer todo lo posible para sacar a Ernesto Guevara de la cárcel. Finalmente logra liberarlo, y Ernesto Guevara, por supuesto, nunca olvidará este gesto, cuando su camarada se convirtió en un hermano. La respuesta de Fidel era irrevocable, y todavía lo escucho decir: yo no te abandono. Esta era su decisión y nunca se echó atrás. Estas actitudes de Fidel con la gente que aprecia son la clave que crea a su alrededor. Si adhieres a sus principios, adhieres a toda su personalidad. Y eso es lo que hace de este ejército rebelde un bloque indivisible. Apenas 3 meses después, Fidel Castro y el Che Guevara se embarcan en el Granma. 82 rebeldes revolucionarios zarpan desde México. En la mañana del 2 de diciembre de 1956, en plena tormenta, la nave llega a las costas de Cuba. Decide desembarcar del Granma en un manglar donde el terreno es muy peligroso. Cuando llegan, los reciben las balas del ejército cubano que estaba esperándolos. Muchos castristas murieron en el ataque. En medio de la retirada, el Che debe elegir entre un bolso de suministros médicos y una caja de municiones. No puede llevarse las dos cosas. El Che elige las municiones. Simbólicamente elige pelear con un arma en la mano, en lugar de tratar como médico a los combatientes heridos. Unos pocos hombres sobreviven el embate del ejército de Batista. Los rebeldes se refugian en Sierra Maestra, donde vuelven a reunirse con su líder. A esta altura, Fidel Castro necesita hombres en quienes confiar, hombres leales. Lo que más necesita es un grupo de hombres que defiendan sus ideales con un valor constante e incuestionable. Pero Fidel Castro se da cuenta de que el Che es una zeta, una persona de fuertes convicciones. Si hace falta atacar un blanco enemigo, un blanco militar de Batista, Guevara es siempre el primero en lanzarse a la batalla. Todos lo admiran por su furor. Fidel Castro, desde luego, pero también aquellos soldados que, por cierto, pelean junto al Che Guevara. El Che quería que todos nos sacrificáramos por igual, pero que todos obtuviésemos por igual, tuviésemos todos los mismos derechos. Y él practicaba eso. Y eso nos gustaba mucho. En el combate, el Che estaba en primera línea de combate, siempre en la primera línea de fuego, junto a nosotros. Y eso nos daba coraje y nos daba fuerza. Fidel comprende que este hombre será su arma. Guevara es un amigo
pero es un arma en el sentido de que será el modelo a seguir para muchos guerrilleros de la sierra. En el verano de 1956, casi 200 hombres se unen al ejército rebelde de Castro y Guevara. Faltando pocos días para el aniversario del movimiento castrista, Fidel le pide al Che que firme un documento oficial. El argentino acaba de ser ascendido. Fidel le dice al Che Guevara, firme comandante. Y así fue como Fidel lo nombra comandante con esa indirecta. El Che no puede creerlo. Él estaba deslumbrado por esta nominación. Es la primera nominación de este tipo entre los rebeldes de la Sierra Maestra, y así fue comandante. Desde el comienzo, el instituto de Fidel Castro le dice que el Che Guevara le será muy útil porque viene de Argentina, es extranjero y puede convertirlo en un ícono internacionalista. Gracias a la bendición de su líder, Guevara se convierte en un compañero político de primera línea. Al mando de su propia tropa, el Che lidera con éxito su primera emboscada. En el área bajo su control, comienza a darle forma a la sociedad igualitaria de sus sueños. A los soldados se les enseña a leer y escribir, levantan un hospital de campaña, montan una radio rebelde. El marxista Guevara está preparándose. Lo que el Che y Fidel Castro tienen en común son básicamente ideas insurgentes, pero no una ideología. Al Che no le interesaban las posturas políticas. Su motivación era ideológica. Su obsesión era cumplir estas ambiciones y el futuro que soñaba. Quiere construir un hombre nuevo, un hombre con un núcleo de acero, un hombre puro e incorruptible que comparte todo y no es dueño de nada. Representa el comunismo en su acepción más purificada. Esta visión radicalizada de la revolución es objeto de críticas entre miembros del ejército rebelde. Son profundamente anticomunistas y Fidel les ha dado algunas garantías. El líder rebelde les prometió una revolución liberal, muy alejada de las ambiciones marxistas del Che. El Che, estupefacto, amenaza con irse. Pero Castro no puede dejar que su victorioso campeón se retire. Apacigua a sus amigos y le promete todo su apoyo. Cegado por la amistad, el Che retorna a la batalla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Fidel Castro es un animal político formidable. Sus socios y sus adversarios no tienen forma de atacarlo. Él es un astuto manipulador. En esta ocasión, Fidel, con gran inteligencia, le hace creer a Guevara que es comunista y a los otros guerrilleros que es anticomunista. Intentaba hacer ambas cosas a la vez. Si se hubiera dicho que esa revolución era comunista, Fidel se hubiera quedado solo en la Sierra Maestra. Gracias a sus incesantes jugadas políticas, Castro logra evitar cualquier intervención militar a gran escala de Estados Unidos. Algunos estadounidenses incluso se unieron al ejército rebelde. Todos luchábamos juntos. Yo no era estadounidense, era uno de ellos. No había animosidad hacia mí. ¿La revolución cubana era comunista? Para nada. Y mucho menos Fidel Castro. Fidel Castro era fidelista, no comunista. En una entrevista en la Sierra con periodistas de los Estados Unidos, Fidel Castro promete que instituirá una democracia liberal si la revolución tiene éxito. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
Fidel Castro es como un camaleón. Cambia de postura según su audiencia. Incluso logra tener agentes de la CIA dentro de su comitiva. Durante un tiempo, la guerrilla de Fidel Castro fue financiada en parte por Estados Unidos. Estaban convencidos de que una vez en el poder, él sería como los demás, que obedecería y se convertiría en uno de esos tiranos latinos, un general corrupto, otra de las marionetas del gobierno de los Estados Unidos. Eso creyó la CIA y Fidel Castro alimentó esas creencias con gusto. La estrategia rinde frutos. En el verano de 1958, la ofensiva de Batista contra las guerrillas de Castro fracasa. Castro envía a su fiel comandante a crear nuevos frentes en el centro de la isla. La arrolladora maquinaria de Castro llega a Santa Clara, el último obstáculo estratégico antes de La Habana. Ya el 31 de diciembre se supo que el Che estaba en Santa Clara. Aparecieron ya las primeras fotos del Che ya en primer plano. Y fue muy emocionante. Todo el pueblo de Cuba le tenía mucho respeto y además cariño y simpatía por el Che. Por su acto, la forma heroica en que él y decidida en que él se involucró en una lucha solidaria con otro país que no era el suyo. Tras la victoria de Guevara en Santa Clara, Batista huye y se aleja del poder. Fidel Castro toma Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país. En el corazón de la isla, las tropas del Che no encontrarán resistencia rumbo a la toma de la capital. Durante la marcha hacia La Habana, Guevara se encuentra en la vanguardia. Ahí es cuando Fidel Castro, que no era un santo, sino todo un político, decide restaurar el orden, exigiendo que Guevara y todos los demás se queden detrás de él. Debe ser un cubano el que llegue a la ciudad a proclamar la revolución. Como el Che era argentino y había escepticismo en torno a él dentro del corazón del ejército rebelde, esa imagen podía herir susceptibilidades políticas. La revolución estaba alejándose de la guerra y la política de la guerra y acercándose a la política verdadera. El 8 de enero de 1959, con la ciudad ya liberada, Castro hace su entrada triunfal. Guevara permanece en las sombras. Fidel Castro entra en La Habana con gloria y dignidad. Y justo cuando Castro empieza a pronunciar su discurso, simbólicamente, mágicamente, una paloma blanca se posa sobre el hombro de Fidel Castro, señal que es interpretada por la gente como de ser bendecido. Lo que el público no veía en ese momento es que justo detrás de Fidel Castro había una persona con un silbato que hacía volar a las palomas a voluntad. Todo eso estaba armado para darle a Castro una ventaja sobre todos los demás, para dar la impresión de que era alguien en quien se podía confiar. En febrero de 1959, Fidel Castro se convierte en primer ministro. Su gobierno provisional es incluso reconocido por los Estados Unidos. Castro continúa consintiendo a los liberales, pero de alguna manera convence al Che de que se quede en Cuba. Le promete una revolución antiimperialista, pero primero necesita reafirmar su poder. Fidel le ofrece a Ernesto Guevara la ciudadanía cubana y lo nombra comandante supremo de un cuartel militar. El Che se convierte en la mano derecha de Fidel Castro, pero tiene cuidado de no irritar a los nacionalistas y ubica al Che en la fortaleza de La Cabaña, que domina la vista de La Habana, y le asigna el trabajo sucio, juzgar y ejecutar a los antiguos guardias de Batista. El Che acepta esta tarea ingrata porque todavía está dispuesto a hacer todo lo que Castro le pida.
Durante 5 meses, Ernesto Guevara estará a cargo de ejecutar a cientos de cubanos. Fidel Castro le ha dado al Che su papel más polémico. Fidel Castro seguramente sabe que el Che Guevara tiene la mentalidad de un asesino. El Che Guevara fue apodado el carnicero de la cabaña, pero sabemos que todas las sentencias de muerte provenían de la Casa de Gobierno, es decir, de Fidel Castro. Para la historia, el Che quedara como el que condenaba a esa gente. El Che, yo digo que el Che hacía el papel de payaso. ¿El Che es la marioneta de Fidel o apenas un matarife? Mientras tanto, Castro termina de reforzar su poder. Comienza a trabajar con el Partido Comunista Cubano, que en esa época era la única entidad política organizada del país. Se crea un gobierno en la sombra con el Che y Raúl Castro, el hermano de Fidel. Ambos son marxistas confesos y están por preparar el cambio radical de la Revolución Cubana. Esto toma desprevenidos a los estadounidenses. En la primavera de 1959, Castro inicia una gira triunfal de los Estados Unidos. Y el líder de los rebeldes inicia una ofensiva para ganarse la simpatía de las masas. Una vez más, les garantiza a los estadounidenses sus intenciones. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. De nuevo en Cuba, Fidel se dispone a trabajar en la primera reforma agraria. Junto con el Che, Castro diseña las bases de la colectivización de las tierras de cultivo. La gran mayoría de las fincas se convierten en cooperativas y quedan bajo la autoridad del ejército rebelde. Castro se apoya en Guevara, que prefiere un enfoque socialista para implementar la reforma. Cada vez más, las revoluciones requieren un gran número de tareas y roles, y el Che desempeña una buena parte de ellas. Después de todo, es uno de los hombres de Fidel más leales y competentes. Hay una anécdota que solía contar Fidel Castro. En cierto momento preguntó si había un economista en su grupo. Y Fidel cuenta que el Che levantó la mano. Y Fidel le preguntó, ¿eres economista? Guevara respondió, no, creí que dijiste comunista. A lo que Castro dijo, no importa, no eres economista, pero ya levantaste la mano. Te nombraré director del Banco Nacional de Cuba. A partir de ahora, el marxista Guevara será quien firme los billetes. Esta nominación es una provocación a los Estados Unidos, que decide bloquear todos los créditos que habían otorgado a los bancos cubanos. Ha comenzado la escalada. Fidel Castro ataca a las empresas estadounidenses con sede en la isla. Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa. Compañía Cubana de Electricidad. Como represalia, Estados Unidos frena las importaciones de azúcar cubanas. La economía de la isla, dependiente en un 75% de sus acuerdos con Estados Unidos, está al borde del colapso. Fidel necesita abandonar la órbita de los Estados Unidos. Y la única manera de hacer eso para un país pequeño como Cuba, en la década del 60, es acercarse a la Unión Soviética. No hay otro camino. Es una resolución pragmática para él, no una ideológica. Para Cuba, la supervivencia económica inicial de Cuba puede resumirse de esta manera. ¿Dónde puedo comprar petróleo y vender azúcar? ¿Quién necesita azúcar? Los soviéticos. ¿Y quién tiene petróleo? Los soviéticos. Ahora la Unión Soviética le suministra petróleo a la isla a cambio de su azúcar. Los estadounidenses están perplejos, fueron engañados y lo saben. Guevara, el radical, está encantado. Y por otro lado está Fidel Castro, que ya está cortejando a los soviéticos para buscar una salida. Sin la ayuda de los soviéticos, él sabe que la economía cubana colapsará muy velozmente. Fidel Castro recibía casi $1 millón todos los días de países socialistas y la Unión Soviética. Ahí Castro debe empezar a dar garantías, y eso hace, garantías políticas y garantías ideológicas.
En 1961, Fidel Castro finalmente se declara comunista. De todo, somos marxistas-leninistas. Fidel se hace marxista, más bien por interés que por convicciones propias. El mismo año, Fidel nombra al Che ministro de Industria. Para contrarrestar las políticas pragmáticas de Castro, Guevara quiere desarrollar su propio ideal de un país socialista. La economía está en caos y el Che quiere cambiar la mentalidad del pueblo. El Che tenía una gran responsabilidad en algunos aspectos de la economía cubana. Eso iba a crear tensiones en muchos otros cubanos, personas que se creían merecedoras de esos roles. Guevara es una persona de integridad excepcional. Es una zeta y para él, un camino revolucionario como el de él necesita ser vivido como un ser humano más. Rechaza cualquier privilegio. Por esa razón, muchos de sus colegas sienten antipatía por él, porque rechaza cualquier privilegio. El Che Guevara se levantaba a las 4 de la mañana de su casa, día por día, y con una lámpara alemana, él cortaba caña hasta las 7 de la mañana, y de ahí se iba, con la ropa toda sudada, para el Ministerio de Industria o el Banco Nacional, y ahí se bañaba, y a las 8 de la mañana estaba sentado en su buró, atendiendo sus funciones. En 1962, la revolucionaria utopía del Che no basta para resolver la crisis económica de Cuba. Se racionan alimentos y se fijan precios. Financieramente, la economía de Cuba depende por completo de la solidaridad soviética. Pero detrás de escenas, el gobierno cubano tiene otros motivos de preocupación. Desde el ataque en la Bahía de los Cochinos en 1961, Fidel y el Che están obsesionados por fortalecer la isla contra las invasiones. Khrushchev envía 50.000 tropas a La Habana. En esa época, los rusos estaban montando un operativo puramente geoestratégico. No tenían ningún plan de iniciar una guerra atómica. Como respuesta a los misiles de Kennedy en Europa, los soviéticos instalan misiles nucleares a menos de 160 kilómetros de las costas de Estados Unidos. La CIA descubre los silos nucleares. En octubre de 1962, la Guerra Fría está al borde de convertirse en un caos nuclear. Al cabo de 13 días de tensiones, Kennedy logra que Khrushchev se eche atrás. Khrushchev, sin siquiera contárselo a Fidel, se lleva sus misiles. Y Fidel estaba furioso con eso. En el círculo íntimo de Castro, Guevara hace declaraciones increíbles. Dice que quiere borrar Nueva York de la faz de la tierra. Y los rusos están pensando, a este tendremos que tenerlo vigilado porque no queremos trabajar así. La crisis de los misiles desnuda muchas verdades sobre su relación. Fidel, el pragmático de siempre, termina reconociendo que esa pelea no podía ganarse con la Unión Soviética. El Che Guevara nunca asimiló el impacto de ese evento. Y eso fue lo que comienza a separarlos políticamente. Mientras el Che se distancia de los soviéticos, Castro viaja a la Unión Soviética por primera vez. En la primavera de 1963, Fidel recibe el título Héroe de la Unión Soviética. A ningún otro jefe de Estado se le había dispensado anteriormente semejante recepción. Su visita durará 40 días. Se fortalecen los vínculos militares y económicos entre ambos países. A esta altura, Ernesto Guevara se había convertido en una molestia porque tiene un efecto entorpecedor en la luna de miel de Fidel Castro con la Unión Soviética. En Cuba, el Che Guevara critica el camino económico que la Unión Soviética ha tomado. Según él, Cuba debe forjar su propio camino. Su postura es una amenaza directa a los acuerdos económicos entre ambos países. El jefe de la Revolución Cubana no aprueba la estrategia del argentino. En 1964, Fidel lo nombra líder de la delegación cubana ante las Naciones Unidas y lo envía al exterior.
Cuando el Che se va de Cuba, Fidel se deshace de alguien cuyas declaraciones públicas eran todo un obstáculo. Para Fidel esto le daba margen para maniobrar porque el Che en definitiva no es cubano. Siempre será un visitante internacional, un huésped. Y eso le permite distanciarse un poco de lo que dice el Che, a veces representando la revolución y otras no. Fidel ahora usa al Che para ocuparse de los asuntos exteriores de Cuba. En el extranjero, Guevara ahora está a cargo de promocionar la postura cubana y del tercer mundo. Pero el argentino pronto termina inmerso en un juego peligroso. A medida que se deterioran las relaciones sino-soviéticas, el Che contacta repetidamente a los chinos. Su meta es unir a los países neutrales en la lucha contra el imperialismo. En el nombre de Cuba, convoca al mundo entero a unirse a la guerra de guerrillas. Si alguien se opone a que la realidad de Cuba se reproduzca en otros pueblos de la tierra, entonces es lícito dejar por un momento la paz y conquistar la paz con las armas. Esta postura está muy alejada de la doctrina de la coexistencia pacífica que los soviéticos pretendían implementar. Fidel Castro ahora es un jefe de Estado cuyo destino está ligado al de Moscú. Lo que los rusos quieren es mantener el comunismo en la Unión Soviética. Hay una suerte de acuerdo tácito entre rusos y estadounidenses de que América del Sur es territorio privado de Estados Unidos. Tienen permitido cierto grado de influencia allí, pero ningún proyecto ambicioso. Y Fidel Castro ha aceptado este principio, mientras que Guevara piensa de un modo muy diferente. Ahí está la gran diferencia de Fidel y el Che Guevara. O sea, el Che era un hombre obsesionado con la guerrilla, con la revolución, con la justicia. Fidel Castro es un hombre obsesionado con el poder, lo ha demostrado siempre. O sea, es capaz de malear, de cambiar, de torcer rumbo. El Che no. El 25 de febrero de 1965, el presidente Ben Bella recibe al Che Guevara en Argel. El país era sede del segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática. Frente a los delegados de la Unión Soviética, el Che sube al podio y critica abiertamente la postura soviética. Los países socialistas tienen el deber moral de ponerle un fin a su complicidad tácita con las naciones explotadoras de Occidente. En los tiempos que corren, las armas no pueden ser mercancía. Deben entregarse sin coste alguno y en las cantidades necesarias y posibles a los pueblos que las demanden para usarlas contra el enemigo común. Estas críticas caen muy mal en la Unión Soviética e inevitablemente a Fidel también. Podemos imaginar que Fidel estaba bajo presión de cortar lazos con el Che Guevara. Esta vez fue un paso más allá. Después de lo de Argel, estaba claro que ya no había un futuro político para el Che Guevara en Cuba. En marzo de 1965, el Che retorna a La Habana. El mismo Castro lo recibe personalmente. Entre ambos hombres, la incomodidad es palpable. Esta será su última aparición en público juntos. La pregunta clave era, ¿qué vamos a hacer con Guevara? Entre los miembros del Partido Comunista de Cuba había algunos que querían condenar a Guevara por traición contra el Estado cubano. Rechazado por sus opiniones en materia económica, el Che se convierte en un riesgo político. Castro y Guevara deben encontrar un punto medio. A las 42, 43 horas de estar allí, salió el Che en una actitud muy fea. Nunca lo había visto así. Pues salía con su boina debajo del brazo, como si saliera de una enfermedad muy grande, dando pasos pesados, con la cabeza baja. El Che pregunta si puede irse
del país y unirse a alguna guerrilla para resarcirse y tal vez morir en combate como un héroe o un mártir. Castro sigue pensando en una estrategia para poder salvar a su amigo. Esta es su oferta para Guevara. Si lo único que te interesa es tu guerra internacionalista, que así sea. Irás a pelear a África, pero no con tu nombre. Irás de incógnito, como un agente. Vas a ser el señor Ramón. Y así fue como Fidel Castro se deshace de Guevara. El Che ya no existe más. En abril del 65, Guevara, ahora conocido como el señor Ramón, arriba en secreto al Congo. Con el apoyo de Estados Unidos, el general Mobutu está por tomar el poder. Cuando el Che llega al Congo, no había nada que hacer. Además, se encuentra con un Congo, con unos guerrilleros congoleses que creen en el Dawa. Los congoleses se untaban una pasta y decían que la pasta los protegía de las balas. Los congoleses no eran combatientes, ¿no? Además no tenían formación marxista. O sea, el Che se encuentra en el Congo un desastre. ¿Cuándo no fue el Che manipulado por Fidel Castro? ¿Hubo un solo momento en que el Che fuera racional en cuanto a Fidel Castro, su comandante en jefe? El Che Guevara siempre fue muy respetuoso, muy medido. Ante lo que yo pude ver del Che, él sentía admiración por Fidel Castro, hasta punto que yo no creo que él pensara nunca que Fidel pudiera engañarle en nada. En Cuba, Fidel Castro está bajo presión. El Che está desaparecido hace meses y empiezan a correr rumores de que el mismo Castro lo mandó a matar. El 3 de octubre de 1965 se celebra el primer Congreso del Partido Comunista Cubano. Guevara es despedido del Comité Central. Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara, que por sí misma se explica. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti. Sin decírselo al Che, Fidel lee su carta de despedida en público, una carta de renuncia que todos los guerrilleros cubanos debían entregar antes de partir en una misión. Así Fidel comunica la renuncia del Che Guevara. Nada legal me ata a Cuba. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Él ya no representa, ya no se alinea con el gobierno cubano. Todo esto, desde luego, es una excusa del gobierno cubano ante los soviéticos. A la vez, Fidel es pragmático y ciertamente cruel con el Che nuevamente, para determinar el momento exacto en que Fidel abandona al Che. Quizá fue ese. Lo sentencia a convertirse en un eterno errante. El Che Guevara ya no puede mostrarse en Cuba, al menos públicamente. Se terminó. El Che se sentía traicionado por Fidel, es lo que considero yo. Con todo lo mal que estaba, se paró, le lanzó una patada al radio, que no, por suerte no le dio, y dice, ya salió el culto a la personalidad. Frase que yo en aquellos momentos no conocía qué significaban. Fidel Castro orquesta la muerte política del Che a la vez que da origen a su mito. Esa misma noche, el músico oficial del régimen compone la canción que glorificará eternamente al revolucionario. Seguiremos
para siempre, comandante. Aquí se queda. En el Congo, el Che está enfermo y derrotado. Fidel lo saca del país, pero el Che no tiene a dónde ir. Emprende un viaje secreto de 6 meses. Tras su derrota en el Congo, quiere pelear en otra guerrilla. Fidel negocia su futuro junto a él. Guevara quiere regresar a Argentina. Fidel Castro le dice que no es posible. ¿Por qué? Porque los rusos no quieren operativos militares en Argentina. No les interesa. Tienen partidos comunistas bien organizados y algunos tienen cierto éxito. Ninguno necesita a un Mesías Salvador de América del Sur. Castro también comprende que los soviéticos no quieren al Che en Cuba. Fidel debe buscarle un escape a Guevara, quien está impaciente por pelear otra vez. Lo hará en Bolivia. Fidel tendrá que soportar la cólera de la Unión Soviética, pero si el Che triunfa, los soviéticos se verán obligados a postrarse ante su éxito. No hay manera de comprender qué hizo Cuba a lo largo de más de medio siglo si no comprendemos la manera de actuar de Fidel Castro. Es un táctico y un estratega al mismo tiempo, algo muy común. El Che Guevara era un estratega, pero no un táctico. Fidel Castro es la mente maestra detrás del éxito de Guevara en Bolivia. Es el responsable de todo. Hace todos los trámites que son menester. Está al tanto de cada detalle. Clandestinamente, el Che prepara su grupo guerrillero. Fidel Castro le permite elegir a 12 hombres. El líder cubano les garantiza a todos que la operación está bien preparada. Nos pintó un panorama que para nosotros era creíble. Además lo decía Fidel, ¿cómo no creer a Fidel? El hombre que nos guiaba, el hombre que creíamos imposible de decir una mentira o de engañar a nadie. En otoño de 1966, el Che arriba a la capital boliviana. Debía llegar a una zona rural designada como punto de partida de la insurrección. Castro le promete al Che el respaldo del Partido Comunista Boliviano. En la selva, Guevara recibe al secretario general del partido, Mario Monge. Lo que sabemos es que el Partido Comunista Boliviano estaba en contra y que no ayudó en nada a la guerrilla del Che. El mismo Che escribió al respecto de eso en su diario de Bolivia. Mario Monge ya les había advertido a los soviéticos de la presencia del Che en Bolivia. En estas montañas hostiles, nada sale como ha sido planeado. No hay armas, no hay medicina, no hay ropa, zapatos, no hay comida. No hay Mario Monge con su partido, ni la Juventud Comunista. ¿Qué pasa? No entendíamos nada. No tenemos comunicación. Todo ha fallado. En La Habana, a nadie le preocupa que no se tenga ninguna novedad acerca del Che. No solo nadie sentía curiosidad al respecto, sino que el único agente infiltrado allí era un tal Iván Montero, que ya había regresado a Cuba y nunca había sido reemplazado. Por parte de los servicios secretos de Cuba, no creo que haya sido un error. No creo que hayan sido descuidados. Para mí, fue una decisión casi deliberada de fallarle al Che precisamente mientras estaba en Bolivia. Cuba pierde todo contacto con la guerrilla. Fidel Castro decide enviar a Régis Debray a reunirse con el Che. El joven filósofo francés es cercano al régimen castrista y acaba de publicar un libro con un llamamiento a la guerrilla armada. Aún recuerdo claramente cuando le dije a Régis que me parecía un peligro que fuera a Bolivia. Y sobre todo con su pasaporte real. ¿Qué sabe Debray de Bolivia? ¿Qué conocimiento del terreno estratégico tiene Debray? No hay ninguno.
Ninguno. Apenas su avión aterriza, es evidente que está siendo vigilado por cada servicio de inteligencia de la paz, ya sean estadounidenses, bolivianos o incluso otros. Todos tienen vigilado a Regis Debray, aunque él no lo sabe. Yo creo que era una herramienta, manipulado y usado por los servicios cubanos. Tras una breve visita al Che Guevara, el ejército boliviano arresta a Regis Debray. Varios desertores ya han sido capturados. Los bolivianos y la CIA están convencidos de que el Che está comandando las guerrillas. La búsqueda del Che ha comenzado. En La Habana, Fidel sigue jugando una complicada partida política, mientras la situación de Guevara se deteriora rápidamente. El 1 de mayo de 1967 proclama la era de la guerrilla. La Plaza de la Revolución está colmada de retratos del Che. Fidel Castro es como un director de cine. Sabe muy bien lo que está haciendo. Toda la política y toda la guerra se basa en la publicidad. Los medios tienen que hablar de ti. Para los soviéticos, esa fue la gota que derramó el vaso. Kosygin, presidente del Consejo de Ministros, se invita a sí mismo a La Habana. Castro recibe la visita de Kosygin, que poco antes había estado en Estados Unidos y con quien Johnson había compartido todo lo que su gobierno sabía de la guerrilla de Guevara y su disgusto con dicha situación. A Kosygin esto no le cae nada bien y le dice a Fidel, sin rodeos, que se abra, que no continúe apoyando la guerrilla de Guevara en Bolivia. Yo creo que Fidel Castro, su única opción es que nosotros desapareciéramos. No por nosotros, por los que acompañábamos al Che, sino por lo que el Che políticamente representaba para él y para el mundo. Sí, lo sacaba de Bolivia. ¿Qué iba a hacer con él? ¿Traerlo de regreso a Cuba? ¿Qué haría el Che en Cuba? Sobraban razones para que eso no sucediera. Y no creo que Fidel Castro quisiera arriesgarse a estropear su relación con los soviéticos. No se arriesgaría por nadie, y menos por el Che. Habría sido una dura decisión. O sea, Fidel, su gran obsesión es el poder. Los rusos con la Guerra Fría le garantizan al Fidel lo que le garantizaron, medio siglo en el poder. Castro quería poder, el Che quería un futuro diferente. Castro quería su país, el Che una revolución internacional. Durante años esos objetivos paralelos podían coexistir y motivarse mutuamente. Pero llegó un punto en que, obviamente, ya no fue así. Y en ese momento su relación y proyecto político llegaron a su fin. Estamos en una situación difícil. Por mi parte, soy una piltrafa humana. Seguimos sin contacto de ninguna especie. La moral de las tropas está en su punto más bajo. La tarea más importante ahora es salvarnos y buscar zonas más propicias. En el otoño de 1967, las fuerzas especiales bolivianas dan con el campamento del Che. Finalmente, el 8 de octubre, tras 2 horas de combate, es herido y capturado. Al día siguiente, por órdenes del presidente boliviano, Ernesto Guevara, es ejecutado. La discusión, las dudas que puedan existir,
no se refieren fundamentalmente al hecho de la muerte en sí, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte. De Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. En el panteón de Castro, el Che se vuelve inmortal. Patria o muerte, venceremos. Juntos, Guevara y Castro intentaron recorrer un camino imposible entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en ese tablero de ajedrez que era la Guerra Fría, Cuba era apenas un peón. El intransigente Guevara logró que ambos bloques se unieran en su contra. Mientras que Castro logró preservar su poder, el Che se convirtió en un mártir.